la segunda parte del estudio que iniciamos la semana pasada y queremos considerar en esta parte más a fondo algunas de las señales de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo que son especialmente pertinentes en este tiempo. ¿Cómo? Primero, la separación de la Iglesia-Estado desaparecida en Estados Unidos. Durante el siglo XVII, las 13 colonias que se establecieron en el noreste de Norteamérica, en la región conocida como Nueva Inglaterra, eran en su mayoría puritanas, que se consideraban a sí mismas una teocracia y creían que el Estado debía pagar los sueldos a sus pastores y que era responsable de hacer cumplir la doctrina y las prácticas religiosas. Imponía multas a los que no observaban el día domingo como día de reposo, perseguían a los que no eran puritanos, como a los bautistas, cuáqueros y judíos, y en la tristemente célebre casa de brujas de Salem, el Estado realizó un juicio contra ellos y como resultado en 1793, 6 hombres y 13 mujeres fueron ejecutados. Sin embargo, no todo el mundo estaba contento con esta estricta teocracia. En 1635, Roger Williams, que era pastor interino de una iglesia precisamente en Salem, Massachusetts, creía que la religión debía ser totalmente voluntaria y que era un error que el gobierno civil se hiciera responsable de hacer cumplir la doctrina y las prácticas religiosas. Pero sus ideas resultaban tan radicales para quienes tenían firmemente arraigado el concepto de la unión Iglesia-Estado que la colonia votó prescindir de sus servicios como pastor el 9 de octubre de ese año. Temeroso de que lo mandaran de vuelta a Inglaterra, Williams huyó de Salem en pleno invierno y durante los meses siguientes vivió en los montes con sus amigos, los indios. En junio pudo negociar con los indios la adquisición de tierras, en las cuales posteriormente estableció una colonia a la que llamó Providence. Eventualmente, Rhode Island se unió con Providence y en ella se estableció una carta estatutaria que establecía la libertad de conciencia y la separación entre el poder civil y el poder eclesiástico. Muchas personas de otras creencias emigraron a esta región y Williams fue quien organizó la primera iglesia bautista en Estados Unidos. Sin embargo, fue la visión puritana de unión Iglesia-Estado la que predominó durante aquellos años coloniales. Fue el enorme impacto del juicio de las brujas de Salem en 1793 lo que ayudó a poner fin a la influencia de la fe puritana en la política gubernamental de Nueva Inglaterra. Para cuando la Revolución Americana empezó en 1776, 7 de las 13 colonias originales tenían una iglesia oficial cuyos pastores eran pagados por el gobierno colonial o estatal, ya que la situación no cambió cuando las colonias se transformaron en estados. Pero hacia el año 1840, la totalidad de estos estados había abandonado el apoyo a la religión. Veamos ahora la singularidad del sistema de gobierno estadounidense para entender mejor esta relación entre la Iglesia y el Estado.
el fundamento del gobierno estadounidense descansa en que el gobierno existe por el consentimiento del pueblo. Es decir, que el pueblo es el que establece el gobierno, lo cual es una innovación radical en la historia de las naciones, en las cuales la autoridad fluía siempre de arriba hacia abajo por mandato divino. En esta nación ahora existe una constitución que define las responsabilidades de los gobernantes y los derechos del pueblo, las relaciones entre gobernantes y gobernados, y que los que gobiernan lo hacen solo por un tiempo limitado. Se trata entonces de una república constitucional. Otro principio de este gobierno es la separación entre Iglesia y Estado, lo cual implica que, primero, la religión y el gobierno deben operar en esferas separadas, es decir, ni la Iglesia debe controlar al Estado ni viceversa. Segundo, el gobierno no dará subsidios a la religión, es decir, no pagará los salarios del clero ni financiará la promulgación de doctrinas religiosas. Y tercero, las leyes del Estado se basarán en principios morales seculares, en vez de hacerlo en principios morales de alguna iglesia o algún libro sagrado. Es improbable que un gobierno que practique esta forma de separación iglesia-Estado caiga en la persecución religiosa. Sin embargo, cuando la Constitución fue presentada para ser ratificada por los estados, no contenía ninguna declaración sobre la relación que debía haber entre el gobierno y la religión, ya que los redactores no creían necesaria una declaración en tal sentido, ya que al no estar mencionada la religión en la Constitución, el gobierno no podía inmiscuirse en esa esfera. Pero varios estados rehusaron ratificar la Constitución si no se añadía una declaración de derechos que incluyera el derecho a la libertad religiosa. Esa declaración de derechos se añadió a la Constitución en forma de 9 enmiendas, de la cual la primera enmienda dice: el Congreso no creará ley alguna que adopte una religión como oficial o que prohíba el libre ejercicio de la religión. Por tanto, la libertad religiosa es la primera de las libertades mencionadas en la Declaración de Derechos, porque el recuerdo de las persecuciones religiosas a manos de los católicos o de los mismos protestantes estaba aún muy fresco en la memoria de los ciudadanos de la incipiente nación. En Estados Unidos se había perseguido a las religiones minoritarias, como los bautistas y los cuáqueros, y varios de ellos fueron ahorcados, mientras que a sus predicadores se les exigía una credencial expedida por el gobierno. La razón principal por la cual había persecución religiosa tanto en Europa como en América era el arreglo por el cual el gobierno financiaba la religión y le imponía sus doctrinas y códigos morales, al mismo tiempo que los líderes religiosos se involucraban fuertemente en la confección de las leyes civiles y en el proceso de selección de los gobernantes, de modo que las leyes de la Iglesia y del Estado eran una y la misma cosa. Inevitablemente esa relación carnal condujo a la persecución de todo disidente y al surgimiento de conflictos de interés entre la Iglesia y el Estado, como en un matrimonio mal avenido. Para evitar esto, crearon un sistema en el cual el gobierno y la religión existirían independientemente uno del otro, el cual llegó a ser un principio extraordinariamente importante para la nación. A diferencia de esto, la Revolución Francesa fue una amarga rebelión contra toda clase de religión, al punto que el Parlamento francés la prohibió por completo y declaró oficialmente a Francia un Estado ateo, condición que duró por varios años durante la década de 1790.
En cambio, en la Revolución Americana, que ocurrió unos 15 años antes, que dispuso en su constitución la separación Iglesia-Estado, nunca sus líderes fueron movidos por ningún tipo de hostilidad hacia la religión, sino muy por el contrario, ellos reconocían que su experimento democrático podría tener éxito únicamente en una nación cuyos habitantes fueran esencialmente religiosos. Eso no significa que los redactores de la Constitución eran cristianos devotos, ni siquiera eran asiduos lectores de la Biblia, ni que asistían a la iglesia cada semana. Thomas Jefferson, George Washington, James Madison, Benjamin Franklin eran más bien deístas, una especie única de secularistas que apreciaban la aportación positiva de la religión a la vida de la nación. El rol del Estado era proteger la religión, no patrocinarla, es decir, fundamentalmente proteger la libertad religiosa, pero de ninguna manera involucrarse en actos de adoración pública o financiar algunas de sus actividades. Por tanto, la separación de la Iglesia del Estado en los Estados Unidos dio como fruto una colaboración única entre el secularismo y la religión. Al principio, no todos los religiosos, especialmente los episcopales y los congregacionalistas, que eran los dos grupos mayoritarios del país, no estaban satisfechos con renunciar al apoyo estatal, mientras que los grupos minoritarios como los bautistas y los cuáqueros apoyaron decididamente tal idea. Históricamente, en los Estados Unidos la gente religiosa ha apreciado a la gente secular y viceversa. Tradicionalmente se ha llamado religión civil o deísmo ceremonial a la expresión pública de la religión en los Estados Unidos, que consiste en el reconocimiento por parte del gobierno de la existencia de un ser supremo, al mismo tiempo que deja a las iglesias y al creyente individual la promoción de la religión y la formulación de sus doctrinas. Es gracias a este concepto que en la Declaración de la Independencia Jefferson pudo hablar de un creador y que en la moneda nacional vaya impresa la frase «En Dios confiamos», que en el juramento a la bandera aparezca la declaración «Una nación bajo Dios» y que haya capellanes tanto en el Congreso de los Estados Unidos como en el Ejército. John Meacham dijo: una democracia tolerante y pluralista en la cual las fuerzas religiosas y seculares continuamente contienden entre sí podría no ser lo ideal, pero ha demostrado ser el arreglo más práctico y perdurable que han hecho los hombres y debemos resguardarlo bien. A pesar de las opiniones de los gobernantes y de los líderes religiosos a favor de esta separación Iglesia-Estado, siempre ha habido desafíos a este concepto en la historia de los Estados Unidos, comenzando con los pactistas en 1863. Eran un pequeño grupo separatista presbiteriano que proponía modificar la primera enmienda donde se reconociera a Dios y a las doctrinas del cristianismo en ella. Esta propuesta no prosperó, pero en 1864 se unieron con otros sectores interesados, formando la Asociación de Reforma Nacional, que tenía como objetivo primario que la nación en su constitución reconociera a Dios como la autoridad divina de la nación y que estableciera el cristianismo como la religión oficial. Esta asociación logró que la enmienda constitucional propuesta
por ellos, que incluía reformas por las cuales el gobierno podía tomar medidas tocante al día de reposo, la familia, el elemento religioso en la educación, el juramento público, el tráfico de licor y otros elementos asociados, la lealtad de la nación a Jesucristo y a las leyes cristianas, llegara al Comité Judicial del Senado en 1864, pero este rehusó llevarla al Senado. Durante el siglo XIX predominó un fuerte sentimiento anticatólico en la nación, debido en parte al temor de que debido a las masas de inmigrantes católicos a Estados Unidos, el principio católico que propugna la unión Iglesia-Estado se impusiera en su país. En 1960, cuando el católico John Fitzgerald Kennedy llegó a ser el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, los protestantes conservadores del país rehusaron apoyar su candidatura hasta que él prometió públicamente respetar el principio de separación de Iglesia e Estado. El movimiento conservador en Estados Unidos surgió a mediados de la década de 1950, alimentado por la creciente amenaza del comunismo. Se oponían a los políticos liberales porque los acusaban de tener una actitud acomodaticia ante el comunismo. Para 1964 el movimiento conservador había ganado suficientes fuerzas como para nominar a Barry Goldwater como el candidato republicano para la presidencia. A pesar de la abrumadora derrota que éste sufrió, los conservadores redoblaron sus esfuerzos. Como la prensa y la televisión estaban controladas por empresarios y políticos liberales, los conservadores recurrieron al correo para vender su política. Finalmente la victoria llegó. Ronald Reagan en 1980 fue nombrado candidato presidencial del Partido Republicano y ganó convincentemente las elecciones a su adversario Jimmy Carter. George Bush I fue elegido como presidente en 1988 nuevamente con la ayuda de los conservadores, pero Bill Clinton en 1992 le ganó fácilmente a Bush. Más importante aún fue la elección de George Bush II en el 2000 y era un verdadero conservador que nombró 2 jueces conservadores en la Corte Suprema de Justicia. Pero lo más importante es la influencia de la religión dentro del movimiento conservador en estos años. En 1925 se había promulgado una ley en el estado de Tennessee, por la cual era ilegal que cualquier maestro o profesor enseñara en universidades o escuelas públicas estatales cualquier teoría que negara la divina creación del hombre tal y como la enseña la Biblia o enseñara que el hombre desciende de un orden de animal inferior. John Scopes, maestro sustituto de una escuela secundaria local, fue contratado para enseñar sobre la evolución, para así lograr notoriedad. Scopes dedicó una clase completa a la teoría de la evolución y posteriormente fue arrestado y acusado de violar la ley. La Unión Americana de Libertades Civiles lo defendió en un célebre juicio, que llegó a ser conocido como el Juicio Scopes del Mono, que opuso el conservadurismo religioso al secularismo liberal. La publicidad del caso fue enorme, tanto por la prensa como por la radio, que transmitía el juicio en vivo cada día. Finalmente el jurado determinó que Scopes era culpable, pero para la opinión popular el juicio fue considerado como un importante triunfo de la ciencia y un tremendo revés para la religión conservadora, los fundamentalistas. Los fundamentalistas eran los que se oponían a los teólogos liberales, que negaban todo lo que era sobrenatural, incluyendo el nacimiento virginal de Cristo, sus milagros y su resurrección corporal. También rechazaban el relato bíblico de la creación y aceptaban los postulados evolucionistas. Los cristianos conservadores respondieron con una serie de 4 volúmenes llamados The Fundamentals,
o sea, los fundamentos, que defendían las enseñanzas cristianas que el liberalismo negaba, así como la inspiración de las escrituras. Fue entonces que el movimiento que surgió de estos libros se llamó fundamentalismo y a sus adherentes fundamentalistas. A pesar de este gran tropiezo, los fundamentalistas decidieron reagrupar sus fuerzas, abandonar la política y se dedicaron a la tarea de ganar almas y se multiplicaron las filas de los bautistas y pentecostales, mientras que los pastores y miembros de las iglesias protestantes dominantes constituían la élite educada de la nación y fueron ellos los que dominaron la política estadounidense hasta 1970 por lo menos. Solo los protestantes fundamentalistas y evangélicos estaban creciendo en forma dramática, lo cual se traduciría con el tiempo en un cambio significativo en la balanza del poder político. La derecha religiosa nació en enero de 1979 con el nombre de Mayoría Moral. Y estos pronto se dieron cuenta que para controlar al gobierno debían expandir su base electoral y apuntaron a los demócratas del sur y a los religiosos conservadores. La nominación de Jimmy Carter como candidato presidencial emocionó a los conservadores, pues Carter era un bautista del sur y entendía la mentalidad religiosa conservadora. Sin embargo, Carter no rindió los frutos esperados porque promovió más bien la agenda liberal, especialmente en cuanto al aborto y al homosexualismo. El milagro operado por la mayoría moral fue que cambió la mentalidad fundamentalista de no participar en política y en cuestión de meses, en 1979, demolió ese concepto y los fundamentalistas empezaron a inscribirse para votar e involucrarse en política. Al casarse los conservadores políticos con los conservadores religiosos, tuvieron acceso a una enorme reserva de poder, y fue así como se eligió a Ronald Reagan como presidente de los Estados Unidos en 1980, pero una vez sentado en la silla presidencial prácticamente no hizo nada en favor de la agenda conservadora. A mediados de los 80, la mayoría moral había perdido ya su influencia y en 1989 se desbandó. Pero de la fallida campaña electoral de Pat Robertson había quedado una lista enorme de donantes que lo habían apoyado y una enorme maquinaria política organizada a lo largo y ancho del país que esperaban órdenes para salir a trabajar. Fue entonces que la derecha religiosa comprendió que en vez de presentar candidatos a presidente de la nación, debían elegir diputados de gobiernos locales, miembros de las juntas escolares, consejos municipales, etc. Fue entonces que como resultado de esto nació la Coalición Cristiana, que fue sin duda alguna la organización política de la derecha religiosa de mayor éxito durante la última década del siglo XX y que continuó ejerciendo una influencia importante en la primera década del siglo XXI. Para fines de 1991, la Coalición Cristiana había enlistado a más de 82.000 miembros. La derecha religiosa estaba aprendiendo que podían ganar a nivel nacional si ganaban a nivel local. Trataron de introducir temas conservadores en la plataforma republicana, tales como la oposición al aborto y temas pro familia. El verdadero éxito de la Coalición Cristiana llegó en noviembre de 1994, cuando el Partido Republicano ganó 11 gubernaturas estatales y 472 escaños en los congresos estatales a lo largo del país, y eso se debió al apoyo de la Coalición Cristiana a esos candidatos. Finalmente, los conservadores religiosos estaban siendo escuchados por la prensa secular y liberal.
Durante la presidencia de George Bush, hijo, se apoyaron varios proyectos apreciados por la derecha religiosa, como una enmienda matrimonial a la Constitución de los Estados Unidos, la oración en las escuelas, la ayuda federal para estudiantes de escuelas religiosas y la limitación al aborto. Y lo más importante, el nombramiento de 2 jueces de la Corte Suprema, ambos conservadores y católicos. Es muy importante lo que voy a decir ahora. Los protestantes de la derecha religiosa perciben hoy a los católicos como sus aliados en la guerra cultural de Norteamérica. Es particularmente importante también que los bautistas del sur de Estados Unidos y los carismáticos, que fueron los que prácticamente forzaron a John Kennedy a expresarse contundentemente a favor de la separación Iglesia-Estado, actualmente se encuentran a la vanguardia en la batalla contra la separación Iglesia-Estado. Sus principales líderes han expresado que no existe la tal separación de la Iglesia y el Estado, que es solo un mero producto de la imaginación de los infieles y los liberales, por lo cual se debe luchar activamente para demoler ese muro que, según ellos, ha conducido a la impiedad, la corrupción y la inmoralidad. Los líderes de la derecha religiosa y varios jueces, miembros de la Corte Suprema de Justicia, han declarado que la expresión separación de Iglesia-Estado no se encuentra en la Constitución, que es una mentira de la izquierda radical, que tomó este concepto de la Constitución de la ahora extinta Unión Soviética y la impusieron en los Estados Unidos. Pero parecería que tales personas sufrirán de amnesia, ya que la verdad es que la idea de separación entre Iglesia y Estado ha sido un principio en la legislación y jurisprudencia estadounidense desde que la nación fue fundada. En 1960, los bautistas del sur se encontraban entre los más ardientes defensores del principio de separación Iglesia-Estado, pero se han convertido hoy en revisionistas radicales en oposición a este principio. ¿Por qué sucedió esto? Hay varios factores en juego, pero veremos solo 2. Primero, el secularismo versus el cristianismo conservador. En un principio en esta nación, ambos grupos convivían bien, a pesar de sus diferencias religiosas y espirituales. Pero en el siglo XX hubo cambios importantes en el balance de poder. El secularismo, por un lado, obtuvo en gran parte el control de la educación, del entretenimiento y de los medios de comunicación masiva. Y por otro lado, una gran porción del pueblo estadounidense aceptó la religión conservadora y sus valores morales, de tal manera que era inevitable un choque entre estas dos fuerzas y especialmente por la unión de los religiosos conservadores y los políticos conservadores. Y esta fuerza política y religiosa trabajó activamente para que el gobierno tuviera no solo una filosofía conservadora, sino además una agenda religiosa, y esto constituye una amenaza para el principio de separación Iglesia-Estado. Segundo factor, la legislación sobre los derechos civiles en las décadas de 1950 y 1960. Se trata de leyes que irritaron especialmente a los protestantes conservadores y evangélicos, como la integración racial en las escuelas públicas, lo cual hizo que los sureños blancos religiosos, que aún conservaban sus antiguos prejuicios hacia los negros, comenzaran a establecer por todas partes escuelas parroquiales y entonces dejaron de defender el principio de separación Iglesia-Estado porque no les convenía que el gobierno no financiara sus escuelas de iglesia. Algunas decisiones de la Corte Suprema, como la de 1962, que prohíbe que las escuelas públicas patrocinen algún tipo de oración, y la de 1963 que prohíbe que los estados impongan la lectura de la Biblia en las escuelas públicas.
En 1973, otra ley que inflamó la ira de la derecha religiosa fue la que otorgó a la mujer el derecho a abortar. Y al final del gobierno de Barack Obama, la ley que permite el casamiento homosexual. Todo esto ha producido una respuesta muy hostil hacia los jueces de la Corte Suprema, a quienes consideran una amenaza mayor contra el gobierno representativo superior que los déficits presupuestarios y aún que el terrorismo. Incluso algunos jueces empezaron a recibir amenazas de muerte. Los activistas de la derecha religiosa han propuesto varios métodos para controlar las cortes y los jueces que se han salido de control. Durante más de 225 años, la Corte Suprema ha sido el guardián de la libertad religiosa de los Estados Unidos. Si la derecha religiosa logra su objetivo, la protección provista por la primera enmienda contra la legislación de leyes religiosas será un recuerdo vago y toda clase de iniciativas religiosas vendrán a ser leyes nacionales. A lo largo de más de 100 años, los adventistas del séptimo día han estado a la vanguardia de la lucha por preservar la libertad religiosa en los Estados Unidos, motivados sobre todo por la comprensión única de la bestia terrestre de Apocalipsis 13, que representa a Estados Unidos de Norteamérica. Esta bestia de apariencia benigna con sus cuernos de cordero finalmente hablará como dragón y mandará matar a todo el que no la adore y exigirá como muestra de lealtad que todos los seres humanos reciban una marca en la frente o en la mano derecha y todo el que rehúse recibirla será víctima de boicot económico y tendrá como amenaza final la pena de muerte. Hace 100 años nuestros detractores se burlaban de esta interpretación, la más loca de las alocadas ideas adventistas, como de algo absolutamente irreal e imposible. Pero con la actual exigencia de los conservadores de la derecha religiosa de que se anule la separación Iglesia-Estado y que se despoje a la Corte Suprema de la autoridad para casos relacionados con la religión, esto ya no parece tan imposible ni tan irreal. Vamos a considerar ahora 3 razones por las cuales la derecha religiosa objeta la separación Iglesia-Estado. Primero, la expresión separación de Iglesia-Estado no está en la Constitución. Y esto es técnicamente así, pero no significa que el concepto sea inconstitucional, así como otros varios términos políticos muy usados, como por ejemplo juicio justo o inocente hasta que se demuestre lo contrario, o el derecho contra la autoincriminación, tampoco están en la Constitución expresados con estas palabras, pero los principios expresados en estos términos ciertamente están en la Constitución. Lo mismo sucede con la expresión separación de Iglesia-Estado. No está con estos términos en la Constitución, pero su espíritu sí está. Las persecuciones de origen religioso estaban muy frescas en la memoria de los fundadores de la República cuando redactaron la Constitución. Para solucionar esto propusieron una idea revolucionaria que nunca se había probado antes, la creación de un gobierno secular que estuviera libre de todo vínculo con la religión. La Iglesia no le dirá al gobierno cómo proceder, ni éste impondrá su voluntad sobre la Iglesia. El gobierno no promulgará leyes religiosas ni financiará religión alguna. Tampoco favorecerá a una religión en detrimento de las otras, sino que se mantendrá neutral, las protegerá por igual a todas y les dará completa libertad para que cumplan su misión de la manera que mejor les convenga. Así, el gobierno se mantendrá al margen de los asuntos religiosos en todas sus formas. Ese es el significado de la primera enmienda, que repetimos lo que dice: el Congreso no creará ley alguna que adopte una religión como oficial o que prohíba el libre ejercicio de la religión. Es un gobierno secular aquel
que no es controlado ni influenciado en forma directa por la religión. Por lo tanto, sus leyes no se basan en las leyes de ninguna religión en particular. Segundo, la separación Iglesia-Estado prohíbe la expresión pública de la fe. Eso es lo que afirman los conservadores. Lo que en realidad quieren decir ellos cuando expresan este punto es que se les está prohibiendo el derecho de expresar su fe religiosa en propiedades o instituciones gubernamentales. Cualquier persona es libre de expresar su fe religiosa en su casa, en iglesias, mediante calcomanías en sus autos y aún mediante carteles en las autopistas, pero no se pueden colocarlas en escuelas públicas o en las cortes porque son propiedades del gobierno y se supone que el gobierno debe ser neutral en materia religiosa. Tercero, el principio de separación de Iglesia-Estado es un mito histórico. Esto es totalmente falso, ya que la expresión separación Iglesia-Estado nace con los padres fundadores. Thomas Jefferson, el autor de la Declaración de la Independencia, y uno de los más importantes fundadores de la República, expresó en una carta dirigida a los bautistas de Danbury lo siguiente: contemplo con profunda reverencia el acto del pueblo estadounidense por el cual declaró que el poder legislativo no creará ley alguna que adopte una religión como oficial o que prohíba el libre ejercicio de la religión, creando así un muro de separación entre Iglesia y Estado. Hay declaraciones similares de los presidentes Andrew Jackson, John Tyler y Ulysses Grant, todos ellos del siglo XIX, que apoyan este principio, y hasta el presidente John Kennedy, católico, cuando era candidato presidencial, declaró: creo en unos Estados Unidos donde la separación de Iglesia y Estado es absoluta, donde ningún prelado católico le diría al presidente, si éste es católico, cómo actuar, y ningún ministro protestante le diría a sus feligreses por quién votar. Ahora veremos los católicos en la historia de Estados Unidos. Los católicos al momento de la fundación de los Estados Unidos a fines del siglo XVIII sumaban menos del 11% de la población. Hoy el 25% de la población norteamericana profesa el catolicismo y la causa más importante de este crecimiento es la inmigración de los países católicos de Europa durante el siglo XIX y de América Latina a fines del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Durante todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, los católicos sufrieron la discriminación y hasta la persecución de los protestantes, y esto se debió en gran parte a que los papas durante el siglo XIX expresaron su oposición inflexible a la democracia liberal, a la separación Iglesia-Estado, y tenían miedo que los católicos fueran más leales a su papa que al gobierno estadounidense y que disolvieran la separación de Iglesia y Estado. Después de la presidencia de John Kennedy se suavizó el anticatolicismo y con el tiempo los obispos católicos se han atrevido a resistir más agresivamente ciertas políticas del gobierno con las que no están de acuerdo. El principal tema de controversia es el aborto y se puede decir que la Iglesia Católica en Estados Unidos creó el movimiento de derecho a la vida y promueve el no votar por candidatos que contradigan los contenidos fundamentales de la fe y la moral como lo entiende la Iglesia Católica, y muchos protestantes aplauden esta postura sin comprender que se está volviendo a la misma relación entre el poder espiritual y el poder político que había en la Edad Media. Hasta aquí llegamos, pero todavía queda una tercera y última parte de este importantísimo tema acerca de la segunda venida de Cristo. Y uno de los puntos que trataremos en el tercer tema es: ¿qué es la marca de la bestia?
Ojalá todos estén bien y puedan estudiar este tema que nos confronta en un futuro cercano con el mayor acontecimiento de todos los siglos, el que cambiará el mundo para bien, el que nos permitirá vivir en un mundo totalmente diferente, donde no habrá más muerte, ni pena, ni sufrimiento, ni dolor. Que Dios nos bendiga. Amén.